Bien, es que definitivamente es el tema toral de esta noche y para ello nos enlazamos hasta Casa Presidencial con José Luis Castellanos. Aparentemente el gobierno ha salido del paso y le ha respondido a los empresarios. José Luis, buenas noches, los detalles contigo. Así es, licenciado Felipe Valencia, buenas noches y buenas noches a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. Efectivamente, ya el día de hoy, la comitiva precisamente que encabeza por parte de algunos ministros aquí en Casa Presidencial dieron una conferencia de prensa dando los principales detalles. De manera muy directa, el ministro de la SAR, precisamente Marlon Ochoa, se refirió a este tema, pues dando un punto muy claro que fue el comunicado que emitió el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, donde dio a conocer de que no se está tratando de eliminar empleos tal y como se había manifestado en algún momento, que de igual manera esta iba a ser una iniciativa de ley precisamente que se iba a presentar en el hemiciclo legislativo, que es ahí donde se va a decidir si se aprueba o no la misma, pero que no se está haciendo con ningún tipo de intención de hacer daño, ya sea económicamente o a lo que viene siendo empleados precisamente del sector privado, ya que la principal motivo de esta nueva ley de justicia tributaria sería eso mismo, hacer crecer lo que viene siendo los intereses económicos de nuestro país precisamente, y entre otros puntos que él nos dio a conocer. Pero escuchemos de la voz del ministro de la SAR, Marlon Ochoa, lo que nos comentaba. En primer lugar, queremos destacar que, contrario a lo que ha sido señalado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el proyecto que está siendo remitido hoy al Congreso Nacional no es una propuesta de un pequeño grupo de funcionarios radicales, como han querido señalar. La remisión de este decreto fue aprobada en gabinete de gobierno el día de ayer por unanimidad. Es todo el gabinete, es todo el gobierno quien está detrás de esta propuesta, no, como se ha querido señalar, un pequeño grupo de funcionarios radicales. La revisión de las exoneraciones, además de ser una recomendación planteada desde hace más de una década por diversos organismos internacionales, es una propuesta de gobierno, es una propuesta. De igual manera, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, se refirió a este tema dando a conocer dos cosas muy importantes. En primera instancia, tal y como lo mencionaba al principio, que va a ser en el hemiciclo legislativo, al final las diferentes bancadas quienes tomarán la decisión si se aprueba o no esta ley. Y en segunda instancia, se refirió precisamente enviándole un mensaje al Consejo Hondureño de la Empresa Privada que, de ser necesario y ellos no tienen claro qué realmente es lo que va a ser esta nueva ley de justicia tributaria, ellos están en toda la disposición de darles a conocer punto por punto para que puedan entender qué es lo que va a realizar esta nueva ley en nuestro país. Escuchemos al ministro de la Presidencia. A ver, el Poder Ejecutivo, en este caso nosotros, por instrucción de la presidenta Xiomara Castro y como una decisión unánime, como bien señaló el ministro Ochoa, estamos enviando el día de hoy al Poder Legislativo el proyecto de ley de justicia tributaria. Es parte del proceso democrático, precisamente de esa democracia que estamos reconstruyendo, de ese orden democrático que queremos recuperar, de ese Estado de Derecho que estamos fortaleciendo. Como resultado de ello, ahora procede que las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional, en el Poder Legislativo, los representantes del pueblo, electos por el pueblo, analicen, discutan, cuestionen, debatan y decidan sobre esa ley. Al Poder Ejecutivo le corresponde a partir de ahora, ¿sí?, explicar esa ley. Esto, compañeros, como tema principal el día de hoy, tal y como se los mencionaba en esta conferencia de prensa, dando a conocer los diferentes puntos y dando a entender precisamente de qué trataría esta nueva ley de justicia tributaria. Ya lo han escuchado por palabras del ministro de la SAR y de igual manera el ministro de la Presidencia. Un punto muy importante que mencionarles: el día de hoy nuevamente hay Consejo de Ministros aquí en Casa Presidencial con el tema principal: políticas de combate a la corrupción. Ya se han apersonado diferentes ministros ya
ya han ingresado. Desconocemos si ya ha iniciado o no la misma, pero nosotros nos mantendremos aquí en el lugar para tratar de llevarles impresiones de primera mano. De no tener ninguna consulta, compañeros, yo retorno con ustedes. Gracias, José Luis. Buenas noches. Bueno, escuchábamos ya lo que eran los primeros intercambios, ¿no?, de lo que será el tema de discusión toda esta semana. Y queríamos consultarte precisamente sobre este Consejo de Ministros. Ya mencionabas un poco sobre la agenda a tocar, sobre los proyectos para combatir la corrupción en el país, pero me mencionas que no has tenido oportunidad de conversar con nadie. De momento sí, Felipe, logramos conversar precisamente con el ministro de Seguridad, consultándole los diferentes puntos que se iban a tocar, pero pues él vino un poco, se había citado para las 6 de la tarde, él llegó un poco pasado de la hora, por ende pues nos atendió solamente un par de segundos, donde pues otro de los puntos también que ha sido un punto de semana, un tema de semana, es esta problemática que se ha llevado últimamente en los diferentes centros penitenciarios, y hoy justamente una nueva reyerta donde no se resultaron muertos, pero sí hubieron heridos. Solamente nos logró mencionar que ya se está trabajando en este tema, que ya pues la encargada, o mejor dicho la persona delegada, quien es la viceministra Yulisa Villanueva, ya está trabajando en este tema. Con ella no hemos tenido la oportunidad de poder dialogar para tratar de enfatizar en este tema precisamente, pero continuamos a la espera para ver si pues ella logra hacer su ingreso, y de hacerlo nosotros lograremos llevarle la consulta a ellos, compañeros. Buenas noches, gracias, José Luis, por tu completo informe. Bueno, estaremos a la expectativa y vigilantes de más detalles, pero a esta hora de